Hola a todos chicos, mi nombre es Matías Casal, soy su profesor de historia. Este es un tutorial de ayuda para comprender un poquito mejor de qué se trata el trabajo práctico número 2 de los estudiantes de cuarto año, primera división de la Escuela Técnica número 5. Yo acá ya tengo abierto el archivo que lo pueden encontrar o bien en el blog en eest-del-medio5.blogspot.com o bien que les pasé yo por archivo en WhatsApp. Entonces dice, accede al siguiente link y realiza en tu lugar 5 consignas que allí se plantean a partir de los textos escritos y audiovisuales. Bien, sobre el link hacemos clic y se va a abrir un, un Padlet, es una plataforma colaborativa donde ahí se publican diferentes cuestiones con diferentes formatos y ustedes la pueden navegar. Primero vamos a hacer un paneo de qué se trata esto. El título es La peste negra de Europa en el siglo XIV. Dice, reunite en grupos de hasta 3 integrantes y resolver las consignas siguiendo el número de orden. Bueno, acá en este caso lo van a hacer solos, ¿sí? Porque no se puede hacer en grupo. Ven que tienen acá, consigna número 1. Si avanzan, ven que tienen acá un hilo conductor que dice la peste en Inglaterra en el siglo XIV. Ítem número 2. Y después también tienen ítem número 3. Por último, si siguen el hilo, van a ver que hay un ítem número 4 al final. Son 4 consignas. ¿Bien? Vamos entonces a arrancar por la primera. Dice, lean este fragmento del artículo escrito por Ole J. Benedictou y a continuación respondan, ¿no? Tienen ahí 3 consignas. ¿Cómo hacen para abrir el archivo? Simplemente le dan clic sobre la pantalla donde está el texto, ven, y acá se les aparece. Es un texto muy cortito, es un texto de solamente una carilla, del cual, volvemos a Padlet, ustedes tienen que responder 3 cosas. En base a lo que dice este texto, sitúen temporal y geográficamente la epidemia. Bueno, ¿cuándo y dónde ocurrió? Ni más ni menos. En el punto B les pregunta, a partir de los relatos de la época que reproduce el autor, ustedes van a ver reproducidos en el texto relatos donde de la gente de la época que dejó escrito sobre lo que ocurría, ¿no? Entonces, a partir de estos relatos, la pregunta es, ¿cómo imaginan que se verían las calles de los poblados? Este es un ejercicio de imaginación. En base a lo que dicen estas personas que veían o que les ocurría, ¿cómo se imaginan las calles de esos pueblos de la Edad Media en Europa? Bueno, eso es lo que tienen que hacer, un ejercicio de imaginación. Y por último, en el punto C, dice, ¿cuáles fueron los factores que hicieron posible la propagación de la enfermedad? Acá bien clarito quiero que logren identificar cuáles son las causas de la reproducción tan rápida de esta enfermedad por toda Europa, que se llevó la vida de un montón de gente. Casi un tercio de la población europea falleció a causa de la peste negra. Así que bueno, quiero que identifiquen cuáles fueron los motores de esa propagación tan rápida y que mató a tanta gente. Una vez que terminan el punto 1, recién ahí se preocupan por el 2. Es algo muy importante que les digo. Siempre. Cuando ustedes ven que hay muchas consignas, muchas preguntas, videos, texto escrito, bueno, hagan pregunta por pregunta. Después de hacer una, pasan a la siguiente y así. Una vez que resolvieron la pregunta número 1, recién ahí, siguiendo el hilito conductor este, van a ir a la peste negra en en la Inglaterra del siglo XIV. Leo la consigna. Observen el siguiente fragmento del film Black Death de Christopher Smith del 2010 y respondan las siguientes consignas. Acá tienen un pequeño fragmento, ¿sí? Que ustedes hacen clic, se reproduce. Es, como dice bien en la presentación, es un fragmento de 3 minutos con 25. ¿Ven? Muy bien. Vamos a darle pausa, no hace falta seguir mirándolo. Es un video muy cortito de 3 minutos donde se observa una situación. A partir de la situación que ustedes observan en ese video, yo les voy a pedir que respondan 5 consignas. La primera, A. ¿Por qué creen que los cadáveres eran depositados en la calle unos al lado de los otros? Piensen en al menos 3 factores. Bueno, hay algo que van a ver en el video que van a ver cómo amontonan cadáveres. Bueno, ¿por qué ocurriría eso? Piensen ustedes y reflexionen. En el punto B dice las paredes y las calles del poblado. ¿De qué material estaban hechos? ¿A qué apunto con esta pregunta? A que más o menos traten de identificar y tomar conciencia de cómo eran las calles o se puedan imaginar cómo era un poblado, una aldea de la época medieval, del siglo XIV. Esta película es una película que
desde mi punto de vista como profesor de historia, está muy bien ambientada. Entonces me interesa que puedan rescatar eso y que traten de transportarse más de 700 años en el tiempo para ver un poquito cómo vivía la gente, de qué manera, con qué herramientas, con qué infraestructura, ¿sí? A eso apunta la pregunta B. Pasamos a la pregunta C. ¿Qué sentimientos o sensaciones creen que está experimentando el monje y por qué? Bueno, hay un monje acá que es el personaje central del fragmento, donde le están pasando cosas. El actor demuestra sentimientos. Bueno, está ahí. Miren el fragmento y traten de poder percibir y reproducir qué es lo que le está pasando a este monjecito que es el actor principal de este fragmento de la película, ¿sí? Y traten de también pensar en por qué se sentiría de esa manera. Es muy simple. Vamos a la consigna entonces número D, o letra D. ¿Por qué creen que le lleva comida escondida a su novia? Bueno, ya ahí les estoy haciendo un spoiler. El monje tiene una novia escondida y le lleva comida, ¿no? Bueno, traten de ustedes también de hacer un ejercicio de imaginación de por qué se está dando esta situación donde el monje le lleva comida a esta novia que tenía escondida fuera del poblado. Y la última, o E, ¿por qué creen que le pide que se refugie en el bosque? Bueno, hay otro spoiler. La novia del monje está escondida en el bosque. Bueno, ¿por qué creen ustedes que el monje le pide que se quede en el bosque y que no salga? Es una reflexión que pueden también hacerla a partir de lo que pasa hoy y la epidemia esta que nos está acosando y asolando a nosotros. Y qué es lo que nos piden y por qué. Bueno, traten de jugar un poquito entre lo que pasaba en el siglo XIV, lo que pasa hoy, y pensar una respuesta creativa respecto de lo que pudo haber motivado estas cuestiones del fragmento de esta película. Ahora bien, terminaron de hacer la pregunta número 2, recién ahí siguen el hilo conductor, que está acá, y se van a la pregunta número 3, que dice el mercado de París y la higiene. Esto era en Inglaterra, esta película está ambientada en Inglaterra. Ahora vamos a mirar una película que está ambientada en la París, es un poquito más adelante, no es del siglo XIV, pero nos sirve para pensar en lo que pasaba o las condiciones que había de higiene en el siglo XIV en el París medieval. Dice, observen el siguiente fragmento del film Perfume, The Story of a Murderer, de Tommy Tykwer, de 2006, y respondan las siguientes consignas, ¿no? La película está Perfume, la historia de un asesino, que es el título traducido al castellano. Es una película también muy recomendable, si la pueden bajar o ver en internet, yo se las recomiendo, porque es una película muy linda para ver, está muy bien hecha y muy interesante. Pero igual nosotros acá, como verán, otra vez, si apretan play en la ventana de abajo, van a ver que se va a reproducir, ¿no? ¿Ven? Perfecto, hasta ahí nomás. Es más cortita la escena todavía, son 2 minutos con 42. Fíjense que es muy poquito lo que estoy pidiendo que miren, ¿sí? Pero muy intenso, muy cargada de información las imágenes, así que hay que prestar mucha atención y de última, si algo no me quedó claro, volver a mirar. Pregunta A, ¿cómo pueden definir la higiene personal de las personas? Son preguntas de observación. A ver, ustedes miren y traten de escribir qué es lo que ven. ¿Cómo es la higiene personal de las personas que aparecen en este fragmento del film? La pregunta B, ¿cómo pueden definir la higiene de los puestos de venta del mercado? O sea, la pregunta A apunta a la higiene personal. La pregunta B apunta a las condiciones en que se vendía la mercadería de estas personas y que la gente compraba y que después consumía, ¿no? Bueno, también para pensar, para observar y pensar. La pregunta C, ¿por qué creen que estas personas y este mercado tenían esas condiciones de higiene? Piensen en al menos 3 factores que tengan que ver con la higiene y la salubridad. Estamos hablando del siglo XVIII de Francia, pero que es equiparable al siglo XIV. Estamos hablando del siglo XIV en Francia. Ustedes van a hacer una descripción de la higiene de las personas y de los lugares. Bueno, ahora lo que los invito es a que piensen y reflexionen sobre por qué creen ustedes que en esa época, 700 años atrás, esas eran las condiciones de higiene. ¿Qué es lo que hay hoy que no había en ese momento? ¿Cuáles son la tecnología o el avance de los desarrollos tecnológicos que hacen que hoy sea de una manera y en ese momento era de otra? Bueno, nada.
piensen en diferentes y posibles motivos, todos desde hoy, ¿no? A partir de lo que tenemos hoy, ¿qué no había en ese momento, ¿no? Es una clave para pensarlo. La pregunta D dice, ¿cómo pueden relacionar lo anterior con la propagación de las enfermedades y epidemias? ¿Qué factores influyen más y cuáles menos? Acá hablamos de expansión de las enfermedades de la epidemia. Bueno, ¿qué es de todo esto que estamos viendo que hace e influye para que se expanda tan rápidamente y afecte a tanta gente esta epidemia? Esta como la actual, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que hacen que una epidemia se propague rápidamente sobre algún virus en particular? Y la E dice, qué ocurría entonces que no ocurre ahora y qué ayuda a que estas epidemias no ocurran o estén mejor controladas? Bueno, también, pensando desde hoy y en el ayer, comparar, ¿no? ¿Qué hay hoy? ¿Cómo afrontamos hoy esta epidemia? Y cómo la afrontaron en su momento con las herramientas y tecnologías y avances tecnológicos y en la ciencia que había en ese momento. ¿Qué le estaba faltando que tenemos hoy? Y también para reflexionar, ¿no? Aún hoy con todo el avance tecnológico que hay, qué difícil que finalmente tengamos que quedarnos encerrados para que no se propague la enfermedad, ¿no? ¿Hasta dónde llega la capacidad del hombre de poder controlar las fuerzas de la naturaleza? Pero bueno, piensen en eso y respondan. Y la F, ¿qué avances científicos hubo en este tiempo y que influyen para que esto ocurra menos? Nada, piensen en eso, ¿no? ¿Cómo trabaja la ciencia hoy y qué hace que controlemos mejor las epidemias y, o que tengamos más herramientas para controlarlas porque controlarlas no las podemos controlar? La última consigna, la 4, la vamos a correr un poquito acá, es investigar otro caso de epidemia que fue la fiebre amarilla en 1871 en Buenos Aires. Les cuento, en 1871, hace exactamente 130 años, en la ciudad de Buenos Aires hubo una epidemia similar a la que pasa hoy, en este caso la fiebre amarilla. Lo que les pido es que se metan un poquito en internet y traten de buscar y encontrar 4 cositas. A. ¿Cuáles fueron las posibles causas? Bueno, ¿por qué llegó la fiebre amarilla a Buenos Aires en 1871? Dentro de la investigación que les pido que hagan, lo que les estoy, entre otras cosas, pidiendo es que traten de llegar a saber cuáles fueron las causas. B. ¿Cuántas personas murieron y qué porcentaje de la población de la ciudad representó? O sea, de la población total de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuánta gente murió? Y esa gente, ¿qué porcentaje eran del total? Simple, ¿sí? La C, ¿qué hizo el gobierno frente a esta epidemia? Bueno, yo ya les voy anticipando, spoiler nuevamente. El gobierno después toma ciertas medidas al respecto en cuanto a la higiene y la salubridad en la ciudad de Buenos Aires que me interesa que ustedes puedan dar cuenta de eso y averiguar un poquito e investigar qué es lo que el gobierno de Buenos Aires en ese momento hace para que, como medidas preventivas para futuras epidemias. Y la última, ¿qué ocurrió con los vecinos de la ciudad? Yo acá les voy a dar una pista y es que hubo movimientos de personas de un lugar a otro de la ciudad, ¿sí? Algunos vecinos que vivían en un lugar se fueron a otro, bueno, ¿quiénes se fueron? ¿De dónde se fueron? ¿A qué barrios actuales de la ciudad de Buenos Aires se fueron? Pero bueno, es una epidemia que ocurrió hace 150 años en Buenos Aires y que todavía hoy se habla. Es para relacionar un poco con la fiebre amarilla y también para pensar un poco en la epidemia del COVID-19, del coronavirus que nos aqueja hoy. Bueno, espero haberles sido claros. Les recuerdo, tenemos el grupo de WhatsApp para consultar lo que pretendan y quieran y no entiendan y precisen. También me pueden preguntar por mail, que lo tienen. Y si no, también pueden hacer comentarios, que también me llega a este video de YouTube. Y yo, gustoso de la vida, les voy a responder. Bueno, esto fue tutorial explicando en qué consistía el trabajo práctico número 2 de Historia de cuarto año, primera división de la Escuela Técnica número 5.